Porque nadie te contó que la maternidad es tan hermosa como agotadora. Bienvenidos a tu podcast Maternandeando. El día de hoy estamos con una invitada de honor. Ella es Vale Olas, es fundadora de Maximicé, que es un centro educativo especializado en personas y niños con discapacidad. Bienvenida, Vale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, súper feliz de estar aquí contigo. Qué gusto tenerte. Vale, pero como siempre, Maternandeando inicia preguntándoles la pregunta que no puede faltar. ¿Cómo te ha ido en tu maternidad? Platícanos desde el embarazo. ¿Cómo descubriste que estabas embarazada? ¿Cómo fue este proceso para ti? Bueno, descubrí que estoy embarazada cuando tenía ya casi 4 meses. Entonces, porque yo tenía un dispositivo, entonces no pensaba embarazarme. Ok. Y pues fue súper sorpresa, ¿no? Y ha estado muy bonito. La verdad es que siempre soñé con ser mamá. Y me encantaría ya tener otro. Sí, pero sí fue pesado y también económicamente como que no estaba preparada en ese momento. Y, por ejemplo, fue de que, no, pues ahorramos esto que va a servir para el nacimiento, y de repente pues mi bebé fue prematuro, ¿no? Porque me dio COVID, me inflamé toda, ya no me crecía la pancita, ya no cabía literal en mí. Entonces se me rompió la fuente, así en 33 semanas. Llegué al hospital y el doctor me dijo, ¿sabes los riesgos, no? Y le dije, sí, o sea, pues yo estudié esto, sé de esto, sé que pueden nacer muertos, sé que pueden nacer sin respirar, o sea, sí, sé todo. O sea, claro, no me expliques, no quiero saber, solo ya hagan lo que tengan que hacer. Y pues ya, después que nació, obviamente fue como de cuentas gigantes de incubadora, que estuvo ahí varios días y fue difícil como no estar cerca de él esos días, aunque pues estaba todo el tiempo posible en la incubadora con los dolores de la cesárea y así. Ay, sí. Pero pues ahí estábamos echándole ganas. Muy bien. Oye, ¿cuánto tiempo duró en USIN? Aproximadamente 15 días, no fue mucho, la verdad. Nació, o sea, respirando, muy sano, todo bien, entonces solo fue por peso. Y bueno, el calor, que no se calentaba a sí mismo. Entonces, bueno, al principio pues no podía tipo succionar, entonces yo le daba lechita con jeringa y pues le cantaba, le llevaba juguetitos. La verdad yo creo que fue ideal que escogí como un muy buen hospital porque era muy humanizado. Entonces sí me dejaban cargarlo, sí me dejaban de que interactuar muchas horas con él, porque en otros hospitales me comentaban que visitas eran de media hora y pues los bebés en la incubadora 23 horas y media extra encerrados sin que los tocaran ni nada, pues se me hacía horrible. Entonces sí me fijé como en esas cosas al principio. Entonces estuvo padrísimo porque te dejaron tener este contacto y desde ahí empezaste a hacer como tu relación con tu niño. Sí, justo. ¿Ahora cuántos años tiene? Ahorita tiene 3. 3. ¿Y cómo te ha parecido toda esta etapa del año, los 2 años que tanto le temen las mamás y ahora ya que está superando? Ay, hermoso. O sea, hermoso con él. La verdad es súper tierno, súper lindo. Tiene de repente brotes como de berrinches o así, que obviamente con todas las cosas que tienes como en tu día a día de trabajo y así, llega un punto en el que te desespera y quieres encerrarte. pero no, o sea, es un niño muy bueno. Y pues sí, estoy muy feliz de lo que también yo he logrado en él. Muy bien. Y a partir de que ya tienes a tu pequeñito, empieza esta idea a formarse de Maximicé. ¿La traías desde antes o empezó ya siendo mamá? No, la traía desde antes. Desde la universidad yo había presentado como este proyecto profesional que tenía en mi mente. La verdad no sabía en qué momento iba a iniciarlo. Cuando el bebé nació, yo estaba todo el día con él sola en la casa. Y la verdad es que todo el tiempo yo trabajaba desde los 16 años. Entonces cuando tuve al bebé, de verdad fue como muy difícil para mí no hacer nada y solo dedicarme al bebé. O sea, sí tuve momentos como de ansiedad posparto muy cañones, sobre todo en las noches. O sea, de verdad horrible.
Entonces sí me tuve que medicar un mes y justamente dije, no, tengo que sentirme productiva y útil y no solo ser mamá, o sea, también ser mujer y también profesional, como siempre lo he sido, ¿no? Entonces, primero abrí un consultorio y me llevaba al bebé a dar terapias y lo cuidaba una enfermera. Entonces, pues mientras la enfermera estaba, yo daba terapias y luego me bajaba a darle leche y luego otra terapia y así, ¿no? Y eran así como horarios muy puntuales porque pues también quería estar con el bebé. Cuando estaba en casa con él, que literal estaba dormido sin hacer nada, me puse en vez de ver la tele o así, o sea, me puse a escribir como el proyecto en forma y cuando lo terminé, o sea, cuando terminé la idea de Maximice dije que sí, o sea, ya lo terminé. O sea, todo este tiempo libre que tuve por estar cuidando a un recién nacido, que gracias a Dios sí tuve tiempo libre porque mi bebé sí dormía mucho. Entonces, pues literal me empecé a meter a buscar lugares de renta y de la nada pues dije, pues voy a verlos. Y fue todo súper rápido, o sea, desde que empecé a ver lugares de renta, en un mes yo ya estaba ahí. O sea, fue como un salto al aire. Y obviamente no tenía como el dinero de que decía, voy a abrir una escuela, no tengo cómo pagarle a la gente a la que contrate, ni la renta, solo tenía la primera renta, o sea, la del depósito. y ya, entonces al final como que confié mucho en mí y como que las personas lo hicieron. Y fue creciendo, o sea, inicié con 9 alumnos y ahorita pues actualmente son 156. Se ha crecido bastante, Maximice. Sí. Y eso es padrísimo escuchar porque es de las pocas escuelas actualmente en León que atienden a chicos con diferentes discapacidades y lo integran en lo educativo. Platícanos cómo es este proyecto. Sí, bueno, nosotros trabajamos con bebés desde el mes de nacidos hasta adultos. Entonces, en lo escolarizado, pues sí está a partir de los 3 años. Hasta adultos. Y pues obviamente nace como de una necesidad de que cuando tienes un hijo con discapacidad tienes que ir a terapias a todos lados, ¿no? O sea, de que terapia de lenguaje, terapia ocupacional, cognitiva, tienes que ir al neuro, entonces es como muy desgastante y pesado para los papás. Y yo quise hacer como un lugar que sí fuera como educativo, como una escuela, pero también que tuviera la parte terapéutica para que tuviera como todo integrado y los papás no tuvieran como el peso encima de estar llevándolos a todos lados y también pudieran vivir sus vidas. Claro. O sea, creo que es algo que las mamás agradecen mucho porque siempre era como de... O sea, me preguntaban en entrevistas de informes cosas como, pero yo no tengo que estar aquí. O si se hace del baño, ¿ustedes tienen gente que lo cambie? O sea, no tengo que estar yo en la calle esperando. Y yo como, no, o sea, eso se me hacía como súper poco humano, ¿no? Pero así funciona, por ejemplo, otras instituciones de gobierno, ¿no? Las mamás tienen que estar en la banqueta en la calle a esperar cuando su hijo haga del baño para que pasen a cambiarlo. Entonces yo decía, no, o sea, qué vida es esa, nunca pueden trabajar. O sea, tienen que dedicarse 100% a la vida de sus hijos. Entonces... pues no, o sea, aquí tengo como un equipo muy profesional y especialistas en diferentes áreas para que podamos como integrar el cuidado de los niños. O sea, tenemos chiquitos que comen por gastro, que hacen pipí por sonda, o sea, todo eso estamos capacitados también para llevar a cabo, ¿no? Y veo que las mamás confían mucho en tu proyecto, que están muy contentas porque sí he platicado con una que otra que tiene sus pequeñitos y están muy contentas con los resultados. ¿Nos puedes platicar un poquito en qué se basan las clases? ¿Cómo se hacen las adecuaciones para los chiquitos? Sí, claro. Bueno, tenemos diferentes aulas que están divididas por edad, nivel cognitivo y nivel conductual. Entonces, justamente este es también como un tabú de las escuelas de educación especial, ¿no? De que, híjole, lo voy a meter en una escuela de educación especial y se va a retrasar porque va a copiar, pues, conductas negativas o agresivas o va a copiarle a alguien que vaya más atrás, ¿no? Bueno, esto no pasa en Maximice porque justo están como súper bien divididos y los programas, todos los programas de cada aula los hice yo. Entonces, son diferentes niveles cognitivos, no son grados escolares. Se ve lo académico como en cualquier escuela, o sea, sí se ve la parte de lectoescritura, matemáticas, ciencias, todo eso, pero se ve
o sea, tiene un acompañamiento terapéutico. O sea, sí, dentro de las clases está toda la parte de terapia cognitiva, por ejemplo, atención, memoria, seguimiento de instrucciones, psicomotricidad, lenguaje. Entonces, es como un conjunto, ¿no? Tienen también artes, música, 2 clases de natación a la semana, y también tienen terapias individuales. Por ejemplo, los que requieren terapia física, los fisios van por los alumnos a sus salones y los sacan y les dan su terapia física y luego se vuelven a reintegrar a su grupo. Entonces ahí tienen como un todo, ¿no? Y los programas, pues depende de la edad y el nivel cognitivo. Tenemos unos grupos que son, pues tienen una discapacidad muy severa, entonces son un poco más ocupacionales, o sea, de que puedan valerse más por sí mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, de que puedan comer solitos o peinarse, lavarse sus dientitos, sus manos. Y hay otros grupos que son como muy avanzados, que sí tienen habilidades laborales, finanzas, robótica, computación, cocina. Y, por ejemplo, con los más chiquitos, trabajamos como toda la parte de iniciación escolar y también toda la parte de vida independiente, o sea, trabajan lo ocupacional, lo sensorial, juego guiado, juego exterior. Trabajamos mucho a través de la música y el juego, porque obviamente si están divirtiéndose y disfrutando, su aprendizaje pues va a ser mucho más rápido y aparte como significativo, ¿no? Claro. ¿Qué has aprendido de este proyecto? ¿Qué es lo que más se te ha quedado en cuestión de discapacidad? De discapacidad, ay, pues son maravillosos. O sea, yo veo como a cada niño como un regalo. O sea, no he aprendido como algo global, sino más bien he aprendido a ver a cada uno como individual. O sea, nunca veo lo general, siempre veo a la persona, que son súper diferentes. Porque, por ejemplo, cuando llega alguien conmigo y me dice, tiene síndrome de Down o tiene autismo o tiene PCI, la verdad es que no significa nada para mí, o sea, porque no conozco a la persona. Entonces, son súper diferentes, ¿no? O sea, no hay manera de que se pueda generalizar. Por ejemplo, en el autismo, que cuando tú investigas en Google, pues se ve de que, no, pues no les gusta el contacto físico. O sea, tengo niños con autismo que de verdad no se pueden despegar del contacto físico. Entonces, o sea, no hay manera como de hacer generalidades, ¿no? O sea, sino de conocerlos como individual. Y pues sí, o sea, cada uno es un regalo que me ha enseñado algo. Y es que como todos, ¿no? Todos tenemos algo diferente y particular que nos distingue. Ellos no tendrían por qué ser diferente, claro, o ser tratados diferentes solo porque hay una discapacidad que está ahí. ¿Cuáles son los retos más importantes con los que te has enfrentado al abrir una escuela así? Ay, pues los papás, o sea, las familias son muy complicadas. Sé que, o sea, es difícil tratar con papás porque yo como mamá, obviamente es como de su seguridad, trátenlo bien, quiéranlo un buen, o sea, pero con los papás con discapacidad es mucho más complicado porque saben que son vulnerables sus hijos, o sea, que muchos no tienen lenguaje, que hay muchas situaciones de abuso, entonces están como con la lupa todo el tiempo. Y pues también si hay personas que no tienen como mucha bondad, entonces se aprovechan también de la situación. O sea, sí hay familias que me han tocado que hemos tenido como que filtrar y ya no dejar estar en Maximicé porque, por ejemplo, hay mamás que se dedican a demandar instituciones en nombre de sus hijos con discapacidad, ¿no? Entonces sí me han tocado situaciones difíciles que me han querido demandar, amenazar, sacar dinero. Sí, entonces son cuestiones como de que tienes que saber todo. O sea, de verdad es impresionante cómo yo he aprendido de todo. O sea, que digo, por ejemplo, pongo alberca, tengo que saber del filtro. Tengo aires acondicionados, tengo que saber de eso, ¿no? O sea, cuestiones legales, cuestiones de gobierno, trámites, o sea, educación, fisio, o sea, todo, tengo que saber todo, ¿no? Entonces es como mentalmente muy pesado y desgastante. Y si hay personas que a veces como que te apagan, como que dices, ay, no es tanto esfuerzo, sí valdrá la pena o no, pero después ves a los niños y dices, no, sí vale 100% la pena. Claro.
Claro. Oye, vale, y ahorita que dices estos filtros, ¿te fue difícil que te dieran los permisos para abrir una escuela con todas estas características que tiene que tener para ser segura para los niños? Sí, bueno, al principio como fue, o sea, literal desde cero y fue muy pequeño, nadie me reguló. O sea, literal, yo sola hice todo, ¿no? O sea, porque no está acomodada de alta ante la SEG. Nada más que se constituyó como AC. Cuando se constituyó ya como AC, que me tardé como 8 meses en el trámite, que sí fue súper pesado y también costoso, ya después de esto pude entrar a programas para bajar recurso de gobierno y en cuanto bajas recurso de gobierno, tienes un buen de auditorías, o sea, de que ASEG, SAT, Seguro Social, Protección Civil, Desarrollo Urbano, y llegan de sorpresa, ¿no? Entonces tienes que tener de que, pues, todos tus papeles en orden, todas tus finanzas en orden, o sea, con el contador estoy de que súper de la mano también. Entonces sí, los trámites son complicados y siempre te piden más cosas. Y luego, que es el cambio de gobierno y cambia todo. Y es como... ay, todo se regula diferente ahora. sí, o sea, todo lo que había hecho, ya, o sea, tíralo, ya. O sea, guárdalo como expediente más bien, pero ya no sirve. O sea, literal tienes que rehacer todo, ¿no? Y cambian todas las líneas y normativas y así. Entonces, es bastante complicado porque obviamente está súper padre que el gobierno nos apoye, pero también el proceso es muy difícil y desgastante. Agotador. Ay, Agotador estar ahí modificando, cambiando. Tienes que implementar mucho de tu tiempo en eso. sí, ¿Verdad? totalmente. He visto que tienes un café que se llama Maxi Café. Y es atendido precisamente por estos chiquitos que estuvieron o están aún en tu institución. Platícanos cómo lograste que ellos pudieran atender, qué habilidades tienen que tener estos chiquitos para poder enfrentarse a un público que va a llegar a pedirles algo y tienen que manejar dinero, por ejemplo. Sí, bueno, Maxi Café nació porque ya tenemos muchos adultos en Maximicé. Entonces dije, no se pueden quedar solos siempre en la escuela. O sea, tienen que generar y tienen que aprender a trabajar. Obviamente no es el único proyecto que he querido como hacer. Se vienen más laborales también. Pero sí, Maxi Café pues lo atienden 16 de mis alumnos con discapacidad. Todos son adultos. En cuanto a habilidades, pues sí les enseñamos, ¿no? O sea, de que a meserear y a ver, diles bienvenidos, porque eran súper chiveados de que no querían, les daba un buen de pena, no querían hablar con la gente. Entonces, como también, por ejemplo, de que no agarres los cubiertos con la mano, o sea, agárralo de la servilleta, o sea, como todos los detallitos así pequeños como de higiene y así, se les enseñó. Pero en cuanto a habilidades, pues ellos, o sea, en realidad más bien la gente que va es la que tiene que aprender de ellos, ¿no? Entonces, o sea, yo les digo, es que sean ustedes, sean muy ustedes para que la gente aprenda de ellos. Y yo quise empezar con la cafetería porque es un espacio público. No es algo que se queda en una compraventa, por ejemplo, sino que sí hay una socialización. Entonces, Maxi Café también es un lugar de educación para la sociedad acerca de la discapacidad. De hecho, cuando van a consumir, o sea, les explicamos de que te va a atender este mesero, este es su discapacidad, le gusta esto, no le gusta esto, y también, por ejemplo, les damos de que así se les llama a estas personas, o sea, no se les dice enfermitos o discapacitados, o sea, como que algunas frases que no se dicen y sí, como datos curiosos, o sea, como tenemos menús en braille, entonces como que se les enseña todo lo que se puede dentro de una cafetería a la sociedad. Y se puede decir que es inclusiva por Sí. lo del braille. Sí. Nos faltan algunas cosas, obviamente, por ejemplo, las guías podotáctiles que coticé y están carísimas. Y yo, ay no, por favor, alguien ayúdeme. Pero sí, o sea, intentamos ser lo más inclusivos posibles, pero sí, también es muy costoso todo, o sea, de infraestructura y así. De que no tengas ningún escalón, de que modifica esto, está pesado, pero pues poco a poco se van haciendo las adecuaciones. Y hablando de lo costoso, lo voy a aterrizar en la sociedad ahora. ¿Crees que eso ha sido un gran impedimento para que muchos niños tengan este acompañamiento?
Uy, sí, 100%. O sea, la verdad es que sí hay muchísima necesidad y hay una saturación muy grande o sea, por ejemplo, en DIF tienen muchísimos servicios y está impresionante a tanta gente que reciben, pero de repente es como de, ay, tenemos citas para terapia de lenguaje en 3 meses. Y es como, y luego te dan una terapia de lenguaje de media hora cada 15 días. O sea, no te sirve de nada, ¿no? Entonces, está muy bien que haya programas, pero están saturados. Y obviamente los privados, pues son costosos. Y pues hay becas económicas para familias de hijos con discapacidad, pero son súper mínimas. O sea, la verdad es que no les alcanza para nada. O sea, hasta da risa lo que les dan, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita con el cambio de gobierno que hubo, a las asociaciones civiles nos quitaron el recurso. O sea, pero más del 50% se quitó por dar las tarjetas rosas. Entonces, o otras cosas como para mantener a la sociedad contenta, que al final es dinero que la misma sociedad paga con los impuestos, pero se nos quitó a las instituciones, ¿no? Entonces es como más difícil de que hay muchísima necesidad, pero nosotros como instituciones también las tenemos. Y muchas veces es como de, ay, pero te estoy pagando y te exijo. Y también hay familias que ya se acostumbran a que se les regale todo o así. Sí, es que justo eso, o sea, es una barrera muy grande y te lo quise preguntar porque sería padre invitar, si nos va a escuchar a alguien que pudiera ahí en el gobierno o alguien que pueda ver esta necesidad, porque tú lo estás viendo ya con tu escuela y lo estás viendo ahí. O sea, porque pareciera que es muy poca las personas que tienen discapacidad, pero realmente, ¿tienes tú un aproximado de más o menos cuántos, a nivel Guanajuato, cuántas personas con discapacidad hay? Sí hay censos en INEGI, pero no hay actualizados. Creo que el último fue en 2015. O sea, y no hay censos de, por ejemplo, síndrome de Down, autismo, no hay. Y a nosotros eso nos complica y ya lo hemos hablado con gobierno. Porque, por ejemplo, para convocatorias internacionales te piden porcentajes de cuántas personas con síndrome de Down hay en León. No existe ese dato, ¿no? Entonces, nosotros internamente como asociaciones hemos intentado hacer censos, pero pues no tenemos como el alcance para que sí se cumpla el número. Sí, claro. Entonces, no, o sea, no hay información tampoco. Pero bueno, y hablando ya no como tal de un número, pero sí percibes que hay mucha población con discapacidad. Sí, o sea, siempre que salgo veo personas con discapacidad. O sea, no hay manera de no verlas. Y tal vez la gente no las vea, pero porque no es consciente de la discapacidad. O sea, por ejemplo, ahorita que salgo con mi novio o así, que él ya está conmigo de que involucrado en temas de discapacidad, ya cuando va en la calle sí me dice de que, ay, mira, o ahí hay uno o así. Y sí, siempre hay. O sea, en todos lados encontramos diario. Se puede decir que a veces, hasta como la propia cultura, ¿no? Que nos hace como no ver las necesidades, como que no lo vemos hasta que lo estás viviendo de cerca. Justo. Y que ya justo empiezas a detectar, mira, aquí pudiera ser mejor por esto, acá. Entonces por eso esta necesidad de seguir hablando y hablando de la discapacidad para que se visibilice y para que se tenga más empatía. Ahora, platícanos tú que estás en contacto con las mamás, ¿qué retos ves de las mamás que tienes con sus niños afuera de Maximicé? Pues veo mucha ausencia de la parte paternal. También siento que se frustran mucho las mamás en esta parte de es que no sé jugar con mi hijo. O sea, tenemos a veces que guiarlas para que interactúen con ellos. No todas. O sea, hay muchas mamás hay unas mamás muy difíciles y hay otras que digo, ay, son maravillosas, bendita su existencia. pero también está muy pesado. O sea, de verdad, no pueden salir. O sea, porque la sociedad no se los permite. O sea, no hay lugares inclusivos. O sea, no hay lugares en donde un niño con autismo no pueda ser pueda ser bien visto, sino que siempre hay juicios, críticas, ay, está de berrinchudo o así. Entonces hay muchas mamás que se acercan y me dicen, ay, vamos a este restaurante a decirles que pongan un día de inclusión y que nos ayuden para poder salir como amigas y platicar una tarde, o sea, literal.
pero todo eso genera costo, obviamente. Y pues nadie como que hace el cambio porque genera. Genera un gasto. Sí, genera. Pero pues es un gasto empático. Claro. Y que las mamás necesitan. Porque justo ahorita que hablabas de la parte del juego, yo me puse a pensar y dije, claro, pues están tan cansadas que a veces ya la parte del apego, la parte de convivir con ellos en otro ambiente, ya su cabeza a veces no puede dar por el cansancio de físico, de estar, las que tienen que cargarlos, por ejemplo, Sí. de aquí, acá, y la parte mental de tener que estar aguantando que la sociedad todavía te voltee a ver y te juzgue antes de saber la condición. Claro, no, 100%, o sea, lo veo, o sea, mi hijo no tiene discapacidad, pero al principio me costaba mucho salir sola con él. O sea, porque decía, ay, no va a correr, es súper escapista y así. Y lo agarraba y me desesperaba y sola decía como de, ay, no puedo de verdad. Y luego las veo a ellas y digo, no, o sea, las crisis, los berrinches, que se autolesionen, ¿no? Los que están en silla de ruedas, o sea, obviamente es como de, ay, no, ya lo bañé, estoy muerta. Tengo 1 hora, pero en vez de ir al parque prefiero dormirme, o sea, y también se pierde como esta conexión con ellos, ¿no? Y pues ellas pierden todo como mujer, o sea, como mujeres, la verdad sí las veo como con mucha necesidad de que las quieran, de que las apapachen, de que salgan a divertirse. Y yo he intentado hacer espacios para ellas de eso, o sea, de tipo en la cafetería a veces nos reunimos y les pongo ludoteca y que les cuidan a sus hijos y ustedes disfruten, ¿no? O vamos al Parque de la Selva a una reunión y yo les contrato las maestras y nosotros platicamos y que sus hijos jueguen. Uh-huh. Entonces, como que momentos así que ellas necesitan también son súper necesarios y pues más apoyo como de las familias. Hay muchas familias que les da miedo o rechazan a sus propios sobrinos, nietos, etcétera. Entonces, que no los invitan incluso a reuniones porque dicen, ay, no, me va a romper algo en la casa o va a ser desastre, etcétera, ¿no? Entonces, sí, están como muy aisladas. Ahorita voy a rescatar que dijiste crisis, ¿vale? Porque es algo muy importante que toda la sociedad tendríamos que saber el cómo poder aportar o no aportar en una crisis de un niño, porque probablemente tú quieres ayudar y a veces empeoramos un poquito la situación o por no entender que el chiquito tiene alguna condición, juzgamos y nada más provocamos que la mamá se estrese y no pueda contener como debería. ¿Cómo podemos ayudar nosotros como sociedad para contener una crisis de un chiquito? Híjole, pues es que se regulan de manera muy distinta. Yo creo que sí, más bien como no juzgando y haciendo alboroto. Me han tocado familias que han tenido crisis sus hijos y como los tienen que contener físicamente como fuerte porque si no se avientan y se pegan en la cabeza, literal les han mandado a la policía. Entonces, obviamente está como la mamá en crisis con su hijo y los policías alrededor de ella y es como ahora crisis también para la mamá, ¿no? Claro. Entonces, pues simplemente como, o sea, si tienen curiosidad, o sea, acérquense con la mamá, literal, y pregúntenle. Y ya la mamá, yo creo que con todo gusto les va a decir, tiene autismo, está en crisis. No sé, necesita agua o un peluche o abrazar algo, no sé. O sea, ofrecer ayuda. Sí. O sea, ofrecer qué puedo hacer por ti. Sí. O sea, algo tan sencillo como la comunicación antes de mandar a la policía. Sí, justo. ¿Y a qué nos quieres invitar, Vale? O sea, que el día de hoy, como sociedad, después de tener tu proyecto que está encantador, la verdad yo siempre que lo veo me encanta porque veo tus historias y los chicos están contentos, bailando, brincando en la alberca. ¿A qué quieres invitar a la sociedad a que perciba, a que se visibilice? ¿Qué impacto quieres dejar el día de hoy? Pues que se acerquen, o sea, literal esos, ¿sabes? Como cercanía, porque nunca vas a ser realmente consciente o empática hasta que lo vives. Entonces, literal, con la interacción y con la experiencia y con una mente abierta y mucho amor, o sea, vas a entenderlo todo. O sea, por ejemplo, la primera vez que Ulises, mi novio, fue a la cafetería, me decía, es que no sé cómo los voy a tratar, o sea, o no sé si me va a dar risa o si me va a dar pena. Y solo los chavos fueron los que lo hicieron como que todo fuera perfecto.
Entonces, así tiene que ser, o sea, buscar ese acercamiento, o sea, para que se den la oportunidad de que puedan convivir con la discapacidad y que se vuelva por fin algo normalizado y no como algo de una burbuja. O sea, no son dos mundos, es el mismo mundo. Vale, y hablando del tema de educación sexual, en Maximice se les hace acompañamiento a las familias y a los chicos que están ahí ya empezando con esta parte de bueno, sé que la sexualidad desde que naces pues la tenemos, ¿no? Es algo muy, pues que traemos todos los seres humanos. Pero refiriéndome específicamente a esta parte de acompañamiento a los jóvenes que están con este despertar, con conocer su cuerpo, con conocer estas sensaciones nuevas que van sintiendo. ¿Se les da acompañamiento a los papás y a los jóvenes? Sí, hemos tenido varios talleres y pláticas de especialistas en sexualidad y también estamos como muy en cercanía con las familias, porque hay unas familias que permiten cosas y hay otras familias que no. Entonces nosotros respetamos mucho esa línea. Por ejemplo, con los adultos hay unas familias que no permiten que tengan novio y hay otras que sí. Obviamente las que no permiten que tengan novio, también tenemos un acompañamiento con ellos porque les decimos que es algo natural, que ellos son personas que tienen los mismos derechos. O sea, como que intentamos convencerlos de que naturalmente pues pueden amar y, o sea, son iguales, ¿no? Pero sí, o sea, en cuanto a la parte ya sexual como más científica, también se trabaja con ellos. O sea, nosotros tenemos unos muñecos que son sexuados y les enseñamos las partes del cuerpo, toda la parte de reproducción, eso con los adultos. Y obviamente lo privado, lo público, y también lugares, o sea, privado público de nuestro cuerpo y lugares privados y públicos, ¿no? Donde te puedes de que rascar una pompi. Sí, o sea, todo eso, ¿no? Donde puedes dar besos, donde no, o sea, por educación también, como nosotros, o sea, nosotros no vamos a ir a, no sé, a una iglesia a besuquearnos, ¿no? O sea, como que todas estas partes también como de moralidad y reglas sociales también se les enseñan. Tenemos muchos que llegaron como de otras instituciones de que dando nalgadas, tocándose o queriendo tocar a otras personas o levantando el dedo, siendo como muy groseros. Entonces, toda esta parte se trabaja, o sea, de que sí, que no, hasta dónde se puede llegar, con desconocidos, cómo tratar, con personas que son amigos también, o sea, como los límites que se tienen que poner también se tratan, o sea, por ejemplo, ahorita pienso en Ceci, que tiene síndrome de Down. Ella sí saluda de beso a las mujeres, pero a los hombres les da puño. Ya nada más cuando hay mucha confianza sí les da un abrazo, ¿no? Pero ya tiene que haber como... Ya tiene ella que haberlos visto algún tiempo y convivido y así. O sea, ya pone sus límites y ya reconoce la parte de apego con alguien que ya conoció y ya puede tener confianza. Justo. Y también trabajamos eso. O sea, cuando les pedimos de que hoy me puedes dar un abrazo y si te dicen que no, o sea, lo súper respetamos, ¿no? Y les decimos qué bueno, o sea, qué bueno que dijiste que no. O sea, y que pones tus límites, o sea, nunca lo forzamos y también se lo enseñamos a las familias, o sea, les decimos, no porque su abuelita a fuerzas lo quiera besuquear, o sea, lo van a permitir. Entonces, si él o ella se sienten incómodos, o sea, no lo permitan, o sea, sí dejen esos límites marcados. Y obviamente son muy propensos a abusos, porque hay muchas personas con discapacidad que están como hipersexualizadas por la sensibilidad que tienen. Entonces, obviamente es como que siento bonito y no lo veo como algo malo. Entonces, sí les tenemos que enseñar, ¿no? Hay chiquitas que a veces llegan y te abrazan y se empiezan a mecer en ti y es como se están estimulando, ¿no? O sea, y les decimos de que, oye, sabemos que estás sintiendo bonito, pero eso no es correcto, es otra persona, estás en un lugar público, estas partes son privadas, entonces todo se les explica, o sea, es como muchísimo diálogo y también mucha cercanía con los papás. O sea, si, por ejemplo, hay novios que tenemos, parejitas, que sí son como muy libres, o sea, ellos salen solos, se besan, se dicen cosas súper románticas y hasta dices, ay, wow, yo quiero esto. Pero hay otros que sus papás es como de, a ver, solo se pueden agarrar de la mano.
Y si salen, nosotros vamos atrás viéndolos. Y también respetamos mucho las reglas que hay en casa, pero también les enseñamos cómo a soltarlos un poco, porque sí hay muchos miedos y la verdad no se juzga. O sea, por eso los acompañamos y respetamos sus reglas, porque decimos, poco a poco los van a ir soltando y van a ir soltando sus propios miedos con acompañamiento de nosotros. Y está padrísimo que vayan por una misma línea para que entre todos sea como el apoyo hacia el crecimiento de cada chiquito. Y que se dé como el impacto de la educación sexual en casa y que se siga como la continuidad en la escuela. Ay, sí, siempre tiene que ser así, de que en conjunto, porque sí te puedes meter en problemas. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando enseñamos cosas ya como técnicas, o sea, sí les decimos a los papás el programa, o sea, vamos a ver esto. Algo no les parece, algo no quieren ver, y ya nos dicen de que, ay, esto se me hace muy avanzado todavía, entonces no, aún no. Entonces, como que también somos selectivos en eso y sí pedimos opinión de los papás. Y bueno, sí no quiero dejar pasar, suena muy bonito y hablamos ya de cosas que nos faltan, pero ¿qué es lo más triste que te ha pasado en Maximice? Bueno, o sea, de lo más triste emocionalmente, pues sí son como las personas que han fallecido. Porque sí, pues son personas vulnerables que obviamente físicamente pueden tener condiciones, pues son más delicados algunos. Muchos, la mayoría son muy sanos, pero sí hay algunos que nacen con alguna condición genética que no permite su desarrollo. Entonces, sí ha sido súper difícil como dejar ir eso porque, ay no, porque nos encariñamos muchísimo, ¿no? Y obviamente siempre es como la esperanza de que avance, que se pueda. Y sobre todo porque han habido situaciones, por ejemplo, de una bebé que tuvimos, que sabíamos que tenía cardiopatías, tenía síndrome de Down, tenía 7 meses, y iba a estimulación temprana. Se llamaba Nati, y literal se pudo haber salvado, pero como no había el recurso, y como, bueno, el seguro la operaba muchos meses después, pues falleció antes de su operación, ¿no? Entonces son cosas como que dan mucho coraje. Que sí es feo. Y pues otras cosas de tristeza pues es cuando los papás como que no valoran lo que se está haciendo y que se juzga mucho. O sea, no sé si también yo, como fue un crecimiento muy rápido, los acostumbré a más. Y ahorita que estoy como en estabilidad, están exigiéndome demasiado, ¿no? Y es como de, vean en dónde estamos, o sea, sí les voy a dar más, pero poco a poco necesito cuidar esto que ya está. Entonces sí, a veces es como de, quiero más y no te sientes suficiente. Pero pues después te das cuenta que sí, o sea, y también comparas con afuera y dices, bueno, sí estoy haciendo mucho y obviamente siempre voy a querer más, pero también yo necesito como mi estabilidad y mi paz porque el crecimiento como que se necesita mucho inversión, tiempo y desgaste. Entonces es pesado crecer. Claro, tú también como cabeza tienes que aprender a balancear para que puedas estar estable, tranquila y puedas transmitir eso a los chiquitos, a tu personal y que los papás puedan conectar con eso, ¿no? Entender que poco a poco también se pueden ir logrando cosas. Pero sí, te quiero felicitar porque es un proyecto lindísimo de impacto social en donde estás abriendo muchas puertas, en donde se está visibilizando y aparte lo estás haciendo de una manera muy integradora porque los niños se ven felices, tu personal se ve feliz, se ve que disfrutan lo que están haciendo y así justo es cuando se da el aprendizaje. Entonces, muchas felicidades, ¿vale? Te agradezco muchísimo por haberme dado esta entrevista y este espacio. Es un espacio abierto para ti. Si en algún momento quisieras invitar a que se va a hacer este espacio que dices en los restaurantes, para las mamás, a invitar a algunos restaurantes también a que si nos ven por ahí, puedan apoyarnos, colaborar con este proyecto, estaría increíble. Muy bien. Ay, muchas gracias. No, gracias por invitarme y aquí estamos en contacto y todos los proyectos que se hagan, aquí estamos para sumar. Claro, muchas gracias. No, vale. a ti. Y no olviden seguir y comentar en Maternandeando si quieren algún tema en específico que investiguemos. Denle like, síganos y suscríbanse en YouTube, @maternandeando.